Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están amigos? Amigos, perdón, pero es que tengo unos niños que son vecinos que tienen una gritadera y los escucho y es como que, o sea, ya no puedo hacer más nada, ya he postergado esta grabación de hoy por varios días esperando el momento, pero que va amigos, o sea, no se puede, o sea, ya ahí escucharán niños de fondo, quizás, no sé si ustedes lo oyen, pero yo sí y con eso es suficiente. Amigos, bienvenidos al episodio número 16 titulado Todos son bienvenidos, mis queridos amigos, bienvenidos. Y es que yo les quiero confesar algo. Yo no he leído absolutamente todo el libro de Job. Como casi todos, yo conozco la historia de Job. O sea, la historia de que Satanás desafió a Dios a través de la fidelidad de Job y que éste perdió a sus hijos, sus bienes, su salud. Al final Dios le bendijo con eso y más. Y claro, he leído también versículos aleatorios del libro de Job. Sin embargo, en esta semana me encontré con un versículo que yo no conocía y pues me recordó mucho a Jesús y a un ejemplo que Jesús dio. Y quizás es un ejemplo del que nosotros en el que nosotros no hemos caído en cuenta. El verso 5 de Job del capítulo 36 dice así: He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Entonces, leyendo ese versículo puede venir a nuestra mente un dicho popular que seguramente todos hemos escuchado alguna vez, que dice que para Dios todos somos iguales. Y sí, pero yo creo, amigos, que es más que eso, que es un poco más profundo que eso. Yo les dije que ese versículo me recordaba a Jesús, porque yo no sé si ustedes se acuerdan, pero bueno, ¿ustedes recuerdan los discípulos de Jesús? Varios de ellos eran pescadores, personas sin mayor intelectualidad, como los rabinos de su tiempo. Y ojo, o sea, ahora no piensen, ay, esta man está menospreciando a los pescadores. No, pues no, señores, o sea, para nada es así. Bastantes cojinoas y pargos que me como. No, pero es que la propia Biblia nos comenta en el libro de Hechos que, cuando Pedro y Juan estaban ante gobernantes de Jerusalén, ancianos, escribas, sumos sacerdotes y todos los familiares de los sumos sacerdotes, y eso después de que habían metido presos a Pedro y a Juan. Y pues total que Pedro y Juan estaban rodeados de estos hombres, digamos que intelectuales, pues, que les increpaban del por qué ellos estaban predicando acerca de Jesús. Y bueno, allí Pedro les respondió con argumento, con coherencia. Y todos esos hombres intelectuales se maravillaron porque la Biblia textualmente dice, sabían que eran hombres sin letras y del vulgo. Ese es uno de los ejemplos que nos está dando Jesús. Miren a quién eligió Jesús como discípulos. Ahora tenemos el ejemplo de otro discípulo, que fue Mateo, otro de los discípulos de Jesús. ¿Cuál era el problema con Mateo, amigos? Que era recaudador de impuestos. Y ese era un asunto moral, porque para los judíos los recaudadores de impuestos eran de lo peorcito. Los odiaban. Estaban, de hecho, entre las personas más despreciables de la sociedad. ¿Por qué? Porque el dinero que ellos recolectaban se dividía con frecuencia en dos partes, una como ganancia personal y otra para Roma. Entonces eso los convertía en ladrones y traidores a la nación judía. Y pues fue a uno de esos, Mateo, a los que llamó Jesús como uno de sus discípulos. Esos fueron los hombres que iniciaron la iglesia. Ten presente eso cada vez que sientas cierta superioridad sobre alguien más. En el libro de Hechos se nos cuenta de la vez que Pedro estaba orando en una azotea y pues tuvo una visión donde veía que venía un gran lienzo, o sea, como una gran tela del cielo que traía todo tipo de animales terrestres y también aves. Y se le dijo en la visión a Pedro que comiera esos animales, pero Pedro no quería porque eran animales inmundos, ellos los llamaban comunes, impuros.
según la tradición judía. Y la voz le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y bueno, pasó la visión y Pedro quedó metiéndole mente. Pedro quedó así tipo, ¿qué rayos? ¿Esto qué fue? Pedro no entendía, Pedro estaba perplejo. Y entre la historia, pues, resultó que eso era para que Pedro entendiera que ya no había diferencia entre judíos y gentiles después del sacrificio de Cristo. Bueno, después de haber entendido eso, Pedro dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ahora, regresemos a Job. El versículo dice que Dios es grande, pero no desestima a nadie. O sea, nos está diciendo algo que debería desinflar totalmente nuestro ego y nuestra arrogancia, así como se desinfla un globo de cumpleaños con una aguja, amigos. Si Dios, siendo grande, no desestima a nadie, tanto así que vino a la tierra y eligió a las personas, no a los grandes rabinos, no, sino a personas con menos recursos, con menos dinero, menos estudiadas, ¿cuánto más nosotros, siendo pecadores, tampoco deberíamos hacerlo? Tampoco deberíamos desestimar a nadie. Y yo creo que esto también es un llamado especial a aquellas personas que de repente tienen algún tipo de liderazgo o algún tipo de servicio especial, como los pastores, los maestros, los sacerdotes, que no se olviden de la forma que enseña y la forma de enseñar de Jesús, del trato de la gente, del más grande maestro, del más grande sacerdote, del Mesías, Jesús, que no enseñaba encerrado desde el púlpito en una gran sinagoga lleno de intelectuales y estudiosos, sino que enseñaba en la hierba, en el campo, en la orilla del mar, rodeado de todos, especialmente de los que más tenían necesidad de él. Y pues a mí no me gusta hablar del libro de Apocalipsis, porque yo honestamente no siento que tengo el conocimiento teológico para hablar de un libro tan profundo, tan escatológico como Apocalipsis. Para los que no sepan, no conozcan el término de escatología, y aquí un paréntesis, aprendiendo con la oveja. Escatología es el estudio de la doctrina de los últimos tiempos, de los últimos días, tanto de las personas como del mundo. La escatología individual se refiere a la muerte, al estado intermedio, la resurrección y el destino eterno. La escatología general se refiere al regreso de Cristo, a la resurrección de los muertos, al juicio final y los destinos eternos, ya sea en la tierra nueva o en el infierno. Aprendiendo con la oveja. Bueno, eso fue un paréntesis. Entonces, Apocalipsis es un libro escatológico porque tiene que ver con profecía y con el futuro. Y como yo no soy escatóloga, si es que esa palabra existe, no me funen, yo no sé si esa palabra existe, pero como yo no sé de esas cosas, yo prefiero como que no hablar de Apocalipsis. No sea que se me dé por decir alguna de las larilladas que a veces digo, pero hoy sí que hay algo en Apocalipsis que tiene que ver con nuestro tema. El apóstol Juan, quien fue la persona que tuvo la visión de la que se desprende Apocalipsis, nos dice que vio una gran multitud de personas, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban frente al trono y en la presencia del Cordero y adoraban vestidos con ropas blancas, de todas las tribus y lenguas, amigos. Allí, frente a Dios, van a estar los Guna, van a estar los Chocó, van a estar los Nove Buglé, y los chinos, y los de India, y los etíopes, y los tailandeses, y los de Groenlandia, y los peruanos, y los panameños, y los de Nigeria. O sea, todas las lenguas de la tierra van a estar allí. Todos aquellos que fueron justificados y redimidos por la sangre del Cordero. El Cordero es Jesús. Piensa en eso cada vez que una semillita de altivez esté por allí tratando de nacer o de brotar en tu corazón.
quién sabe si cuando estés frente al trono de Dios, esas personas sobre las que tú te has sentido un poquito más, sean las que estén al lado tuyo, porque para Dios todos son bienvenidos. Además, hay otra cosa que la Biblia menciona que considero que también puede guardar relación con el tema. Dice, el siervo de Dios no debe ser contencioso, es decir, peleón. Y esto es para mí misma, esto es para mí misma. No debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido y que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Es decir, aquellos que a ti te parece que están perdidos, aquellas personas que te hablan contrario a la palabra de Dios o que te desprecian por ser seguidor de Dios o que no quieren escuchar de la palabra de Dios, tú no vengas con ese pensamiento de que esa alma ya está perdida para siempre, él es un impío y no sé qué, y tú te vas como subiendo que tú sí eres salvo y esa persona no, porque puede que Dios les conceda la salvación si se arrepienten, porque como titulé hoy el podcast, para Dios todos son bienvenidos. Amigos, este ha sido el episodio número 16. Qué privilegio estar con ustedes una semana más. Recuerde que puedes seguirme en Instagram, por favor, síganme en Instagram, La Oveja del Pastor Podcast. Y recuerda que puedes escuchar este y todos los episodios en YouTube y en Spotify bajo el nombre La Oveja del Pastor Podcast. Todos los links en Instagram, por favor, síganme en Instagram y en laovejalpastor.com. Amigos, recuerda, viernes desde las 5 de la mañana. Nos saludamos en una próxima ocasión. Chau, chau.